Comercio, pero vamos a ver qué pasa. Por lo pronto ya tenemos en la línea a Carlos Fiorillo. Él es el director general de Fitch Ratings. ¿Cómo estás, Carlos? Muy buenas noches. Muy buenas noches a todos, gusto en saludarles. Gracias. Oye, cuéntanos, ustedes incrementaron los pronósticos de crecimiento para México. ¿Hay como una mejor perspectiva generalizada por parte de ustedes, los analistas? En el caso de Fitch, platícanos a cuánto la suben y por qué. Sí, subimos nuestra expectativa de crecimiento para este año de 1.5% a 2%, en parte por un mejor primer trimestre del año y también por una fortaleza pues en lo que ha sido el consumo en lo que va de año. Nuestras preocupaciones sobre el impacto de renegociación del TLCAN, si bien siguen siendo uno de los grandes temas, tal vez consideramos que su impacto va a tener un mejor efecto negativo del que inicialmente habíamos anticipado. Carlos, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares, muy buenas noches. Muy buenas noches. Carlos, ¿cuáles son los elementos más importantes, independientemente de que la expectativa general sea en términos positivos de una renegociación del Tratado de Libre Comercio? ¿Qué puntos serían los que más alentarían positivamente a Fitch Ratings en esta perspectiva que tienen sobre la economía mexicana? Pues nosotros tenemos hoy en día la calificación de la economía mexicana en una perspectiva negativa. Seguimos pensando que existen grandes temas inciertos para el país en el futuro cercano. Uno de ellos obviamente tiene que ver con lo que ha sido la incertidumbre en términos de crecimiento e inversión, producto de la relación con Estados Unidos. Pero también tiene que ver con lo que ha sido el efecto de la depreciación del tipo de cambio, el efecto sobre la inflación, en adición pues a las dificultades de mantener estable pues el tema de la deuda pública, de manera que aun cuando somos un poco más optimistas en términos del crecimiento en relación a lo que inicialmente teníamos planteado al principio de año o hacia finales del año pasado, pues siguen habiendo ciertas incertidumbres en la economía mexicana que nos llevan a seguir pensando pues que la perspectiva sigue siendo tal vez todavía negativa. Desde luego, Carlos, te saluda José Yuste, buenas noches. Carlos, fíjate que la economía mexicana, bueno, pues todos sabemos es una economía estable, es una economía, como bien dices, hay buenas noticias en Hacienda donde hay un mayor compromiso para ir reduciendo la deuda total respecto del Producto Interno Bruto, para obtener superávit primario, en fin, esto ha ayudado. Pero hoy en día, ¿tú cuáles verías que son los motores de la economía mexicana precisamente para poder aprovechar estos mejores pronósticos de crecimiento? Sí, yo creo que el tema de inversión es un tema súper importante y significativo en una economía como la mexicana y obviamente lo que significa el sector exportador en términos de impacto en la economía. De manera de que yo diría que eso siguen siendo elementos clave en mantener un buen desempeño y en la medida que exista esa confianza en el país, pues obviamente temas como el consumo se siguen fortaleciendo y en eso afecta en forma positiva al tema de crecimiento. La economía mexicana es sin lugar a duda, hoy en día es la economía más grande de Latinoamérica dentro del llamado grado de inversión, lo que refleja pues la relevancia pues de México dentro de Latinoamérica y evidentemente el sobrepasar estas incertidumbres que tienen que ver con la renegociación del Tratado de Libre Comercio y también ojalá que puedan sobrepasar en forma positiva pues todo lo que genera el ciclo electoral, seguirá siendo pues un tema favorable en el desempeño futuro. Y bueno, sobre los nubarrones del área interna, bueno, del área local, el que yo creo que el que más importa ahorita es esta presiones inflacionarias, ¿o no? ¿Cuál es el que ustedes ven internamente hoy como el mayor riesgo? En términos de la inflación, definitivamente la depreciación del tipo de cambio y también pues lo que fue el aumento de combustible ha generado presiones inflacionarias importantes. Sin embargo,
En nuestra opinión, la respuesta del Banco de México ha sido oportuna, acertada, a través de pues los incrementos de tipo de interés que al menos pues dan una señal de contundente con tratar de llevar la inflación al nivel objetivo. No creemos que la inflación de este año esté por debajo del 5.7%, pero creemos que igual a ese nivel la respuesta del Banco de México ha sido muy contundente, dada los shocks externos que ha tenido desde el punto de vista, digamos, en la economía. Carlos, en cuanto a la economía mexicana, de manera directa, específicamente, ¿hay algún foco rojo? A ver, como decía, la economía mexicana sigue enfrentando grandes retos. El hecho de que hoy en día haya un mayor optimismo en el proceso de renegociación del Telecán no quiere decir que no existan igual amenazas e incertidumbres. Yo creo que eso sigue siendo uno de los temas a seguir viendo en lo adelante desde el punto de vista del análisis. Evidentemente la volatilidad cambiaria y la depreciación del tipo de cambio seguirá siendo un tema a monitorear, y su efecto sobre todo pues en los niveles de inflación, y aun cuando han habido señales para contener todo lo que ha sido el financiamiento o la deuda pública, siguen habiendo pues grandes presiones sobre el mantener el nivel de endeudamiento en niveles estables, que tal vez es una de las variables que impone diferente a México frente a otros países que tienen el mismo nivel de riesgo que asigna Fitch. Y evidentemente el punto que antes había señalado también, pues todo lo que significa la incertidumbre política en el medio pues de este ciclo electoral y lo que puede impactar eso en la economía en el futuro. Pues muchas gracias, Carlos Fiorillo, director general de Fitch Ratings, por este tema de cómo aumentaron el pronóstico de crecimiento para México. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches.